Vamos a pasar al último módulo del sílabus, que es el módulo de ácidos nucleicos. Lamentablemente son solamente 2 clases, deberían ser más, ¿no? Porque eso hace que se condensen muchas cosas. Así que vamos a tratar de ser lo más concisos posible, ¿no? Tenemos que ver dogma central, síntesis de nucleótidos. Entonces vamos a hablar más que todo de las cosas importantes. Ya saben que estos polímeros llamados ácidos nucleicos están formados por cadenas de nucleótidos, y en los ácidos nucleicos encontramos la información genética. Encontramos los genes que guardan información para que las células puedan realizar ciertas funciones, ¿no? El ADN vendría a ser como la biblioteca donde está toda la información genética, ¿no? de un ser vivo, ¿no? Lo que también se conoce como genoma. Genoma es el conjunto de todos los genes que podemos encontrar en un ser vivo. Todas nuestras células tienen el mismo material genético. Todas las células contienen el mismo ADN. Sin embargo, hay ciertos genes que se expresan más en una célula y hay otros genes que se expresan más en otra, ¿no? Pero todas tienen la biblioteca general, ¿no? Pero cada una agarra el libro que necesite, ¿no? Ahora, el ADN guarda toda la información genética y quien ayuda a la expresión de esta información es el ARN, ¿no? El ARN justamente ayuda a expresar la información contenida en el ADN. Toda esta información genética guardada en el ADN, digamos, en el caso de los organismos sexuales que se producen por reproducción sexual como nosotros, ¿no? Estos genes nosotros los heredamos de nuestros progenitores, ¿no? Y mediante el proceso de meiosis se hace la recombinación genética y adquirimos ciertos genes del padre, ciertos genes de la mamá. Genes buenos como genes malos también, ¿no? A lo que me refiero con genes malos es cuando hay algún tipo de mutación, ¿no? Que se puede transmitir y se pueden generar ciertas enfermedades, como hemos visto a lo largo del semestre, ¿no? Como han indicado en los seminarios sus compañeros, hemos visto enfermedades que son autosómicas recesivas, quiere decir que se encuentran en los genes somáticos, ¿no? En los cromosomas somáticos, disculpen, y en los alelos recesivos, ¿no? O enfermedades ligadas al par sexual, que se encuentran en el par sexual de los cromosomas. Entonces, a veces también heredamos ciertas alteraciones genéticas que pueden hacer que nosotros desarrollemos una enfermedad, ¿no? El ADN entonces es el guardián de la información genética y el ARN permite la expresión. Pero antes de poder hablar más sobre estos ácidos nucleicos, tenemos que hablar de quiénes son los monómeros de estos ácidos nucleicos, que justamente son los nucleótidos, ¿no? Todo nucleótido se compone de 3 estructuras químicas bien definidas, ¿no? Un azúcar de pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, que puede ser ribosa en el caso del ARN o desoxirribosa en el caso del ADN. ¿Bien? El primero que se sintetiza en el cuerpo es la ribosa. Ya saben que la ribosa se sintetiza por la vía de las pentosas fosfato, específicamente en la fase oxidativa o no oxidativa. En la fase no oxidativa, ¿no? En la segunda fase. Ahí se sintetiza primero la ribosa y a partir de la ribosa se puede sintetizar desoxirribosa. Pero entonces, ¿qué azúcar de pentosa, qué azúcar de 5 carbonos tiene el ARN? Ribosa en sus nucleótidos, y en el ADN sus nucleótidos tienen desoxirribosa, ¿no? Aparte del azúcar de pentosa, tienen una estructura cíclica, ¿no? Que cuenta con varios átomos de nitrógeno, que se conocen como las bases nitrogenadas. Ellas son sumamente importantes para lo que se conoce como el código genético, ¿no? Que es justamente una secuencia
que codifica una información. Y, digamos, quien codifica esta información son justamente las bases nitrogenadas. La secuencia de bases nitrogenadas va a codificar una información. Entonces, las bases nitrogenadas se encargan de la codificación de la información genética. Entonces, esta base nitrogenada va a estar unida al azúcar de pentosa, y al azúcar de pentosa también va a estar unido un grupo fosfato. Entonces, la pentosa va a ser como la columna vertebral de los nucleótidos. A la pentosa se va a unir por un lado el fosfato y por otro lado la base nitrogenada. Bien. El grupo fosfato se va a unir a nivel del carbono 5 de la pentosa por un enlace llamado enlace fosfoéster o fosfodiéster. Es el enlace que une al grupo fosfato al carbono 5 de la pentosa. Y las bases nitrogenadas se van a unir a la pentosa a nivel del carbono 1 de la pentosa. ¿Bien? Mediante un enlace llamado enlace N-glucosídico o también llamado N-glicosídico. ¿Bien? Entonces, las bases nitrogenadas se unen a nivel del carbono 1 de las pentosas a través de un enlace llamado enlace N-glucosídico, y el grupo fosfato se une al carbono 5 de la pentosa a través del enlace fosfodiéster. ¿Qué es lo que diferencia el azúcar de ribosa del azúcar de desoxirribosa? El sustituyente del carbono 2. En el caso de la ribosa tiene un grupo OH, y en el caso de la desoxirribosa se pierde este grupo OH y es reemplazado por un hidrógeno. La diferencia, ¿sí? La diferencia se da a nivel del sustituyente del carbono 2. La ribosa tiene un OH, la desoxirribosa tiene un hidrógeno. Ahora, ¿por qué se hace este cambio para los nucleótidos de ADN? ¿Por qué se hace este cambio? Tienen bastante relación con lo que hablamos en la última parte del laboratorio del miércoles, cuando hablamos de PCR. Dijimos que para desnaturalizar el ADN, es decir, para abrir la doble cadena, se requiere de mucha energía, sea mucho calor o un cambio drástico de pH, ¿no? ¿Por qué? Porque la molécula de ADN es una de las moléculas más resistentes del cuerpo. Tiene que ser así porque guarda una información muy importante. Entonces tiene que tener características químicas que hagan que no se degrade fácilmente. De las 4 familias de biomoléculas que hemos visto hasta ahora, bueno, junto con estas, de las 4 familias de biomoléculas, quien va a soportar cambios más bruscos siempre va a ser el ADN. Entonces, el ADN, ¿por qué? Por la importancia que tiene. Tiene que tener bastante estabilidad, ¿no? Y resistencia. Justamente, al quitar el OH del carbono 2 y reemplazarlo por un hidrógeno, esto va a hacer que la pentosa sea menos susceptible a reacciones enzimáticas, menos susceptible a la hidrólisis, por ejemplo, menos susceptible a oxidaciones, porque los grupos OH son grupos muy reactivos, reaccionan con mucha facilidad. En cambio el hidrógeno no. Los OH son bastante reactivos, el hidrógeno no. Al cambiar un OH por un hidrógeno, vamos a hacer de que se disminuya el riesgo de procesos de hidrólisis o oxidaciones en esta pentosa, sino que la molécula sea más estable. En resumidas cuentas, el cambio de hidrógeno por OH es para aumentar la estabilidad de la molécula, ¿sí? Para aumentar la resistencia y la estabilidad de la molécula. Por eso es que el ADN es una molécula tan resistente, ¿no? Junto con otras características que también vamos a mencionar, pero una de las características que la hace resistente es justamente este cambio a nivel del azúcar de pentosa.
si hablamos de las bases nitrogenadas, las podemos diferenciar en dos grandes familias, ¿no? Las purinas y las pirimidinas. ¿Cómo las diferenciamos? Por el número de anillos, ¿no? Las purinas tienen doble anillo, un anillo de 6 átomos y un anillo de 5. Y las pirimidinas tienen un solo anillo. Quienes forman a las purinas son adenina y guanina, ¿sí? AG, ¿no? Acuérdense así, ¿no? Las purinas AG, adenina, guanina. Y el resto son las pirimidinas, ¿no? Timina, citosina y uracila. Ahora, aquí también se va a dar una diferencia entre los nucleótidos de ADN y los de ARN, porque no todas van a presentar las mismas bases nitrogenadas. En el caso de los nucleótidos de ADN podemos encontrar todas las purinas, pero solamente 2 de las 3 pirimidinas. En los nucleótidos de ADN solamente podemos encontrar timina y citosina, pero no uracilo, ¿no? Uracilo no vamos a encontrar en los nucleótidos de ADN. En el caso de los nucleótidos de ARN, ellos también van a tener las 2 purinas, o pueden tener las 2 purinas, pero solamente van a tener 2 de las 3 pirimidinas, ¿no? Solamente podemos encontrar citosina y uracilo. No vamos a encontrar timina en los nucleótidos de ARN, ¿sí? Entonces, ¿qué está excluido de los nucleótidos de ADN? Uracilo. ¿Y qué está excluido de los nucleótidos de ARN? Timina, ¿no? Timina. Entonces, antes de que se forme un nucleótido, se forma primero un nucleósido. ¿Quién recuerda lo que es un nucleósido? ¿Cuál es la diferencia entre el nucleótido y nucleósido? El grupo fosfato. El nucleósido aún no tiene el grupo fosfato. Lo que primero se da es la unión de la pentosa con la base nitrogenada. Eso es lo primero que se da. La pentosa se une a la base nitrogenada mediante un enlace N-glucosídico y se forma el nucleósido, ¿no? Se forma el nucleósido. Entonces, el enlace N-glucosídico o N-glicosídico se da a nivel del carbono 1 de la pentosa. ¿Y a qué átomo se va a unir de la base nitrogenada? Va a depender de qué tipo de base sea. Si son purinas, el carbono 1 de la pentosa se une al nitrógeno 9 de la purina. Y si son pirimidinas, el carbono 1 de la pentosa se va a unir al nitrógeno 1 de la pirimidina, ¿no? Purinas se unen al carbono 1 de la pentosa a través del nitrógeno 9. Y pirimidinas se unen al carbono 1 de la pentosa a través del nitrógeno 1. ¿Sí? Esa es la diferencia de la unión dependiendo del tipo de base nitrogenada. Pero el enlace se sigue llamando igual, ¿no? Enlace N-glucosídico. Ahora, ¿cómo se nombran a los nucleósidos primero? Vamos a ver. En lo que respecta a nucleósidos de purina, ¿sí? ¿Cómo cambia el nombre cuando la base se une a la pentosa? Cuando se forman los nucleósidos, ¿sí? Para nombrarlos, van a conservar, ¿no? La primera parte de la palabra de la base nitrogenada, solamente que el sufijo ina va a cambiar por osina, ¿no? Cuando la adenina se une a la ribosa, adenosina. Cuando la guanina se une a la ribosa, guanosina. ¿Bien? El sufijo ina cambia por el sufijo osina. Ina por osina. Entonces, adenosina, nucleósido de adenina.
guanosina, nucleósido de guanina. Profesor, pero ¿cómo hago para diferenciar el nucleósido que se forma con ribosa y el nucleósido que se forma con desoxirribosa? Si se forma con desoxirribosa, van a anteponer el prefijo desoxi para diferenciar. Si el nucleósido es de ribosa, adenosina. Si el nucleósido es de desoxirribosa, desoxiadenosina. Si el nucleósido es de ribosa, guanosina. Si el nucleósido es de desoxirribosa, desoxiguanosina. Bien. Y en el caso de los nucleósidos de pirimidina, ¿sí? En el caso de los nucleósidos de pirimidina, las últimas 5 letras de la base nitrogenada son cambiadas por irina. ¿Ok? Las últimas 5 letras. Eso quiere decir que citosina, todo esto de acá es cambiado por citidina, ¿no? Las últimas 5 letras cambian a irina. Timina, ¿sí? Ahora le vamos a decir timidina. Timidina. Bueno, acá cambiaron solamente las últimas 3 letras. Y uracilo, acá sí las últimas 5 letras son cambiadas por uridina. Bien, entonces los nucleósidos de pirimidina, ¿no?, terminan en irina. Citidina, timidina y uridina. Bien. Y los de purina terminan en osina, ¿no? Adenosina, guanosina. ¿Qué le falta al nucleósido para convertirse en nucleótido? El grupo fosfato, ¿no? Que el grupo fosfato se une a nivel del carbono 5. Entonces, cuando ya se unan, ¿cuántos grupos fosfatos se pueden unir en secuencia? ¿Hasta cuántos grupos fosfatos se pueden unir? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos grupos fosfatos se pueden unir a la pentosa? Digamos que llega el primer grupo fosfato y se une a nivel del carbono 5 de la pentosa. Pero ¿se pueden seguir añadiendo más fosfatos? El ATP es un nucleótido, por ejemplo, ¿no? Adenosina trifosfato, ¿sí? Hasta 3 grupos fosfato, ¿ok? Hasta 3 grupos fosfato unidos en cadena al carbono 5 de la pentosa, ¿sí? Máximo hasta 3 grupos fosfato. Esto hace que tenga un nucleótido, si tiene un solo fosfato, monofosfato, si tiene 2 difosfatos, si tiene 3 trifosfatos. Entonces, ¿cómo nombro al nucleótido? Nucleótido lo nombro conservando el nombre del nucleósido, pero añadiéndole monofosfato, difosfato o trifosfato, ¿no? Quiere decir que si a la citosina, por ejemplo, ¿no?, se le agregan 2 grupos fosfato, ¿sí?, se llamaría citosina difosfato, ¿no? Citosina difosfato. Eso también lo puedo colocar, ¿no?, con una abreviación. En el caso de la abreviación de nucleótidos, coloco la primera letra del nucleósido, la primera letra del sufijo de cantidad, si es mono, M, si es di, D, si es tri, P, seguido de P, que P es para el inglés de phosphate, que es fosfato, ¿no? Quiere decir que citidina difosfato sería C, D,
¿Qué más? P, ¿no? CDP. Ahora, siguiendo esa lógica, ¿cómo nombrarían a este nucleótido? AMP. ¿Cuál sería su nombre común de la AMP? Adenosina monofosfato, ¿no? Adenosina monofosfato. Adenosina monofosfato. Profesor, pero esto sería un nucleótido de ribosa. Sí, es un nucleótido de ribosa. Y si yo quiero nombrar a un nucleótido de desoxirribosa, ¿cómo lo puedo diferenciar? Tengo que colocar una D minúscula al inicio, ¿no? Igual, la codificación sigue el mismo patrón, solamente que para diferenciar al nucleótido de desoxirribosa colocaré una D minúscula al inicio. De esta manera, ¿no? Ahora, ¿cómo nombrarían a este nucleótido? ¿Cómo nombrarían a ese nucleótido? Desoxi, está bien. ¿Desoxi qué? Desoxiguanina, no. ¿Cómo terminan las purinas? En ocina, ¿no? Entonces sería desoxi qué? Desoxiguanosina, ¿no? Desoxiguanosina. Desoxiguanosina monofosfato. ¿Sí? Desoxiguanosina. ¿Sí? Desoxiguanosina monofosfato. Desoxiguanosina monofosfato. Entonces, para que practiquen, van a tratar de nombrar a estos nucleótidos. ¿Sí? DTMP, AMP, UTP y DCTP. ¿Sí? Trate de darle un nombre. Luego vamos a preguntar al azar a alguno de ustedes.